María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa, La Buena Nueva, con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy miércoles 7 de octubre, mis hermanos, hoy la Iglesia Católica celebra la memoria obligatoria de la bienaventurada y siempre Virgen María, Nuestra Señora del Santo Rosario. Por este día es que octubre es el mes del Santo Rosario. Y yo los invito, mis hermanos, a que escuchemos la Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oren digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan del mañana. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo, y no nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegrías para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para hoy miércoles 7 de octubre. Mis hermanos, hoy es un día especial para rezar el Santo Rosario. Ojalá lo rezáramos todos los días de nuestra vida, pero hoy es un día especial. Hoy la Iglesia Católica celebra la memoria obligatoria de la Santa y Bienaventurada y siempre Virgen María, Nuestra Señora del Santo Rosario. Recordemos, mis hermanos, que el rosario es un arma peligrosa en contra del mal, y rezando el rosario podemos obtener todos los deseos de nuestro corazón, porque tenemos la intercesión de la Santísima Virgen María. Hoy los invito a que recemos el Santo Rosario, y ustedes que lo van a rezar, por favor, si les alcanza, regálenme una Ave María por mí, por mi vocación, que el Señor proteja mi vocación sacerdotal. Créanme que necesito de su oración. Recuerden, hoy es el día de Nuestra Señora del Santo Rosario. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, entrando un poco a esta perícopa que hemos escuchado en este día, hoy hemos escuchado el inicio del capítulo 11 del Evangelio de San Lucas. Es bonito, mis hermanos, porque en este capítulo 11 encontramos nosotros el Padre Nuestro. Vea qué bonito que ayer el Señor Jesucristo nos dio una enseñanza muy bonita acerca de la oración, iluminados por aquella mujer llamada María, que se quedó en la escucha de la palabra. Escuchar, estar a los pies del Señor. Escuchar y trabajar. Ora et labora, decíamos ayer. Hoy el Señor Jesucristo nos va a dar una enseñanza acerca de la oración. Ayer de estar a los pies del Señor escuchando su palabra. Hoy acerca de la oración. Y dice el evangelista Lucas: estaba Él, ¿quién? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Estaba orando en cierto lugar. La Biblia no dice en qué lugar estaba orando el Señor, sino que Él estaba orando. Y cuando terminó, esto es importante, porque cuando el Señor termina, lo busca a uno de sus discípulos y le pide que le enseñe a orar. ¿Quién es el modelo de oración en la Iglesia Católica? El modelo de oración en la Iglesia Católica es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor está orando. Yo me imagino la oración de Jesús, una oración profunda, una oración contemplativa, una oración verdaderamente filial con el Padre. Y los discípulos quedan impactados, mis hermanos, de ver a este hombre en profunda oración. Ojalá que cuando nosotros oráramos
los que están alrededor nuestro, también quedarán impactados de nuestra manera en que nosotros oramos. Y esto es bonito, mis hermanos y mis hermanas. Algunos dirán, Padre, yo no sé orar. ¿Qué hago? Tenemos un modelo de oración y un maestro de oración. ¿Quién es el modelo de oración? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y como lo vamos a escuchar mañana, ¿quién es el maestro de oración? El Espíritu Santo, mis hermanos. Modelo de oración, Jesús de Nazaret. Maestro de la oración, el Espíritu Santo. Pidámosle al Espíritu Santo que nos guíe, nos lleve hacia la verdad plena, Jesús de Nazaret, y aprendiendo de nuestro Señor, tengamos ese encuentro íntimo con Él. Hundámonos, profundicemos en nuestra oración personal. Entonces, volvemos a nuestra idea. El Señor estaba orando, los discípulos lo observaban, y uno de los discípulos, ¿cómo se llama? La Biblia no lo dice. Pero sí sabemos que este discípulo nos representa a todos y cada uno de nosotros. Uno de ellos, tal vez uno de los 12, tal vez uno de los 72, tal vez uno que seguía al Señor, va y le hace una petición. Vea lo que le dijo: Señor, enséñanos a orar. Qué bonito esto. Señor, enséñame a orar. Hay personas que se lo repiten: yo no sé orar. Y yo le digo: vaya a la Biblia, lea la Biblia. Y usted, a la medida que va leyendo la Biblia, Dios le va enriqueciendo a usted de palabras, de esa hambre de poder estar con Él, de estar con el Señor. Y es bonito cuando nosotros aprendemos a estar con Él. ¿Qué es orar? Diría Santa Teresita del Niño Jesús. En el Catecismo de la Iglesia Católica la cita que es una mirada hacia el cielo, mis hermanos, tanto desde dentro de la prueba como de dentro de la alegría. Una mirada profunda al cielo, mis hermanos. Diría San Francisco de Asís que la oración es hablar de amor con el amado. Dirían algunos padres de la iglesia que la oración es un diálogo, el encuentro de dos voces, dos logos, voces de dos palabras, la de Dios conmigo y la mía con la de Dios, un encuentro con el Señor. Este discípulo le está diciendo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. ¿Cuál Juan? Juan el Bautista. Y tenía discípulos, aquel precursor del Señor, aquel que había dicho: y ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, aquel que había invitado a que siguiéramos a nuestro Señor. Juan, que tenía discípulos, enseñaba a orar a sus discípulos. Y entonces el Señor, dice el versículo 2, el Señor les dijo: cuando oren, digan. Y aquí viene el Padre Nuestro o el Padre Nuestro desde el evangelista San Lucas, que se diferencia mucho del Padre Nuestro del evangelista San Mateo. Recordemos algo, hermanos. Cuando nosotros hablamos de evangelios sinópticos, hablamos de que el primer evangelio que fue escrito fue el evangelio de Marcos en el año 70 después de Cristo. Después se escribió el evangelio de Mateo y el de Lucas, o el de Lucas y el de Mateo en el mismo año, en el año 80 después de Cristo. Hay textos bíblicos que aparecen en el evangelio de Lucas y de Mateo que no están en el evangelio de Marcos. Entonces, los estudiosos de la Biblia hablan de la Q, de la fuente, de algún material que le llaman los dichos y hechos de Jesús, y dicen que este material lo utilizaron tal vez los apóstoles porque no aparece en Marcos, pero sí aparece en Mateo y aparece en Lucas. Entre otros textos, se los voy a decir, la genealogía, entre otros textos, las bienaventuranzas, entre otros textos, las tentaciones, entre otros textos, mis hermanos, el Padre Nuestro que hemos escuchado hoy. El Padre Nuestro, el Evangelio de San Mateo, tiene 7 grandes peticiones. El Padre Nuestro, el Evangelio de San Lucas, es más breve, solamente cuenta con 5 peticiones. 2 peticiones desde el Evangelio de Lucas son para Dios y 3 es para nosotros, para los hombres. En el Evangelio de San Mateo son 3 dirigidas hacia Dios y 4 dirigidas hacia el hombre. Es interesante que el Evangelio de San Mateo dice: Padre nuestro que estás en el cielo, ¿sí? Padre nuestro,
que estás en el cielo. Por eso pensé mucho en decir el Padre Nuestro de Lucas, porque Lucas no dice Padre Nuestro, Lucas solamente dice Padre. Recordemos que era como el Señor se refería al Padre, Abba, Abba, Padre, Padre, dice el Evangelio de Lucas. No dice ni nuestro, ni que estás en los cielos. Lucas solamente dice Padre. Pero Lucas sí dice, santificado sea tu nombre. Padre, santificado sea tu nombre. Es más breve. Algunos biblistas se preguntan, bueno, ¿y cuál es más antiguo? ¿El de Lucas o el de Mateo? Y responden algunos, probablemente es más antiguo el de Lucas, porque es más fácil que se le añada que se le quite. Y entonces hay algunos añadidos propios del Evangelio de San Mateo, pero probablemente el de Lucas es más cercano verdaderamente a cómo lo rezó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el Padre Nuestro que rezamos en la Iglesia Católica es una unión de los dos. Es bonito esto porque en la historia de la Iglesia han existido 4 versiones del Padre Nuestro. Primero, la de Lucas. Segundo, la de Mateo. Tercero, hay un documento que se llama la Didache, que también dicen que fue escrito por los apóstoles. Y termina con una doxología, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, termina el Padre Nuestro de la Didache. Y extrañamente, mis hermanos y mis hermanas, la Biblia no católica, la Biblia protestante, con esa doxología termina el Padre Nuestro. Lean la Reina Valera, un ejemplo, puede ser del año 60 o 62, y ustedes van a encontrar que el Padre Nuestro del Evangelio de San Mateo termina con la doxología de la Didache, que no hace parte propiamente de la Sagrada Escritura, pero sí de la historia de la Iglesia. Y esto es una manera para demostrarle a nuestros hermanos cristianos no católicos que ellos también han bebido de la tradición de la Iglesia, porque es una manera de terminar el Padre Nuestro, y así lo terminaba este escrito muy antiguo llamado la Didache de los Apóstoles, es decir, un libro escrito por los apóstoles de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la cuarta versión es la que rezamos nosotros. Nosotros tenemos, mis hermanos, una versión común propuesta por la Iglesia Católica que nos dice que la mejor manera de rezarlo, que es como una unidad, se lo repito, de los dos. De San Mateo en el capítulo 6, versículo del 9 en adelante hasta el 13, y San Lucas capítulo 2, capítulo 11, versículo del 2 hasta el 4. Entonces vamos a entrar un poco en esta parte del Padre Nuestro de Lucas. Primero, son 2 peticiones o 2 palabras hacia Dios. Primero le decimos, Padre, santificado sea tu nombre. Es decir, santificamos el nombre de Dios, es lo que nos está diciendo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Santificar el nombre de Dios, saber que el nombre de Dios es santo. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento creía que el nombre de Dios es santo, y es tan santo el nombre de Dios que no se puede nombrar directamente. El pueblo de Israel nunca lo nombra, o bueno, lo nombra solamente una vez al año, el día de la gran expiación del Yom Kippur, cuando se invoca y se nombra el nombre de Dios pidiendo el perdón de los pecados. Por eso yo no comparto con nuestros hermanos protestantes, que sí es cierto, ciertamente nosotros, por la encarnación del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, tenemos acceso a Dios y podemos nombrarlo libremente, pero nuestros hermanos cristianos no católicos, ellos le llaman a Dios Jehová, y sabemos que es una mala traducción del nombre de Dios, lo sabemos, la teología, los biblistas, la historia, el estudio lo enseña, sin embargo es muy respetable, mis hermanos y mis hermanas, porque es como se nombra a Dios. Yo no critico que lo nombren o lo llamen Jehová. Nosotros sabemos cuál es el nombre de Dios. Bueno, Dios innombrable, ¿no? Pero como aparece en la Biblia, el YHWH, Yahvé, decimos nosotros, los católicos, el nombre santo de Dios. Pero lo que yo no comparto con mis hermanos que son cristianos no católicos es que a toda hora tienen el nombre de Dios en la boca. Jehová, 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 Jehová. Y hermanos, y nosotros no podemos utilizar el nombre de Dios en vano, mis hermanos. Y muchas veces caen en ese error, en nombrar a Dios vanamente, y por cualquier cosa van nombrando a Dios vanamente. El nombre de Dios es santo, por eso dice el Señor, santificado sea tu nombre. Mis hermanos, tenemos que aprender a santificar el nombre de Dios, y ojalá que algún hermano cristiano no católico que me está escuchando, los amo, los respeto mucho, pero les hago esta acotación con mucha humildad. Por favor,
no profanen tanto el nombre de Dios. Sabemos que Jehová es una mala traducción, sin embargo sabemos que es como ustedes lo llaman, pero no lo profanen tanto, no lo nombren tanto, no porque sea innombrable lo podemos hacer, solamente de que no lo podemos utilizar vanamente, porque tenemos que santificar el nombre de Dios. Por eso el Señor nos enseña a dirigirnos al Padre y a santificar el nombre de Dios. Decimos en esta mirada hacia Dios: santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Buscamos el reino de Dios, el famoso Basilea Deus, del cual nos habla a nosotros el Nuevo Testamento. ¿Y qué es buscar el reino de Dios? Es buscar que Dios sea el Rey en nuestra vida, porque recordemos que en el Nuevo Testamento se habla del reino de Dios, se compara el reino de Dios, pero no se define el reino de Dios. Jesucristo, los apóstoles, San Pablo, el Nuevo Testamento nunca define qué es el reino de Dios. Es como esto, es como aquello, es como una semilla, es como un árbol, pero nunca lo define. Entonces, ¿qué es el reino de Dios en sí? Es permitirle a Dios que Él sea el Rey en nuestra vida, que Él viva en nosotros, que este reino se extienda en nuestro corazón, que sea verdaderamente la autoridad de Dios la que rija nuestra vida, que sea la ley del Señor la que nos permita a nosotros, mis hermanos y mis hermanas, tener una conducta de vida. Algunos dirán: hermano Bernardo, padre Bernardo, ¿a qué distancia está el reino de Dios? Aún sí de distancia de decirle sí hoy a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, reconocerlo como nuestro Dios y como nuestro Salvador personal. Por eso decimos: venga tu reino. Lucas omite el hágase tu voluntad. Lucas lo omite, lo vemos en la tercera petición, la tercera vista que hacemos nosotros hacia Dios: hágase tu voluntad. Lo omite el Evangelio de Lucas, lo encontramos en el Evangelio de San Mateo. Sin embargo, la tercera petición, que ya son 4 hacia nosotros, hacia los hombres, la tercera es pedir el pan cotidiano. Dice el Evangelio de Lucas: danos cada día nuestro pan cotidiano, mis hermanos. Vea qué bonito esto. Después de que volvemos nuestra mirada a Dios, sabemos que nuestro Dios, como diría el Antiguo Testamento en Génesis 22:8, Yahvé Jireh es el Dios proveedor. Sabemos que nuestro Dios es proveedor. Son palabras en los labios del padre Abraham frente a su hijo Isaac: Dios proveerá. Entonces el Dios que es nuestro proveedor, recordemos que ayer le decía el Señor a Marta, le decía el Señor: Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas y hay necesidad de pocas. Pidámosle al Señor que nos dé ese pan cotidiano, porque Él es nuestro proveedor, porque Él es Yahvé Jireh, el Dios que nos provee. Y esto es bonito, mis hermanos y mis hermanas. Entonces, después de que le pedimos a Dios el pan de cada día, porque confiamos en su infinita misericordia y en su divina providencia, es importante confiar en la divina providencia de Dios. El mismo Señor Jesucristo lo había dicho comparando la majestuosidad de Salomón con las aves y con los lirios. Nuestro Padre sabe lo que nosotros necesitamos, dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el que escucha nuestra oración va a cumplir los deseos más íntimos de nuestro corazón. Entonces, después de que pedimos nosotros el pan cotidiano, viene la cuarta petición, la segunda para nosotros. Le decimos al Señor: perdónanos nuestros pecados. Dice la carta de San Juan: aquel que diga que no ha pecado es un mentiroso. Todos somos pecadores. Romanos 3:23, todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, el pago del pecado es la muerte. Todos somos pecadores. Entonces tenemos que reconocernos pecadores delante de Dios y pedirle al Señor que perdone nuestros pecados. ¿Y cómo nos perdona el Señor? Ya el Señor dejó la manera, los sacramentos, hermanos. La iglesia dice: si es un pecado venial,
Dios nos perdona con un profundo arrepentimiento, una contrición de corazón. Pero si en su pecado mortal, solamente nos perdona el Señor en el sacramento de la reconciliación. San Juan capítulo 20, versículo 22. A quienes ustedes perdonen los pecados en la tierra, les quedarán perdonados en el cielo. Y a quienes ustedes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pedirle perdón al Señor y tenemos que gozar de ese perdón del Señor, con Él directamente o a través de la iglesia de los sacramentos. Directamente con Él cuando es un pecado venial, pero cuando es un pecado mortal, solamente a través del sacramento de la reconciliación. Y decimos, porque también nosotros perdonamos a todo aquel que nos debe, en esta cuarta intención, que es la segunda para nosotros. Y la quinta y última dice, y no nos dejes caer en la tentación. Ojo con esto, que el Señor no nos pide o no nos enseña que nos quite la tentación. El Señor nos pide que no nos deje caer en la tentación. Dice 1 Corintios 10:13, ustedes no han vivido una tentación mayor a sus fuerzas, y fiel es Dios, que si permite una tentación mayor a sus fuerzas, es porque le da fuerzas para seguir adelante. Dice, no han sufrido ustedes tentación superior a la medida humana, y fiel es Dios. Dios es fiel, que no permitirá sean tentados sobre sus fuerzas. El Señor no nos pide que le pidamos a Él que nos quite la tentación. Nos pide que no nos deje caer en la tentación. Y eso es lo que nosotros debemos pedirle al Señor. El Evangelio de Lucas omite el apotuto nerú en griego, y líbranos del mal, lo dice el Evangelio de San Mateo. Recuerden, el Padre Nuestro que rezamos nosotros es una unidad de estos que encontramos tanto en Mateo capítulo 6 y San Lucas capítulo 11. Hoy nosotros pidámosle al Señor que Él nos enseñe a orar, que Él sea el modelo de nuestra oración y que el maestro de nuestra oración sea el Espíritu Santo a través del corazón inmaculado de la Virgen María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Padre nuestro del cielo, haz que tu reino llegue a nosotros a impulso de tu Espíritu, que es fuego y paz, viento recio y brisa que acaricia, de suerte que nuestras vidas se inunden en tu amor. Manténnos fuertes en las tentaciones en contra de la fe. Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para hoy miércoles 7 de octubre. Mis hermanos, hoy escuchamos que un discípulo le pidió al Señor que le enseñara a orar y el Señor les enseñó el Padre Nuestro. Hoy nosotros tenemos que aprender a orar. ¿Y cómo aprendemos a orar? A través del Santo Rosario. Recemos el Santo Rosario, mis hermanos, que aquel que reza el Rosario nunca le falta lo necesario. El Rosario es un arma en contra de los demonios, látigo contra los demonios. Y todo se puede alcanzar con el rezo del Santo Rosario, porque es una oración centrada en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es nuestro modelo de toda oración cristiana. Para que ustedes puedan rezar el Rosario, yo los invito a que visiten mi página oficial www.padrebernardomoncada.com. Allí encontrarán una tiendita religiosa, van a encontrar el libro del Santo Rosario en imágenes, van a encontrar los rosarios, las camándulas, los denarios, todo para que ustedes aprendan a rezar. Cómprelo y por favor aprenda a rezar. Y si alguno dirá, Padre, yo no sé comprar por internet, entonces le dejo el número telefónico de la Librería Ángel para que a través de este WhatsApp ustedes hagan sus peticiones, pero sobre todo para que tengan el material y puedan ustedes estar unidos en oración. También les recuerdo, mis hermanos, suscríbanse a mi canal de YouTube. Si donde dice suscribirse está en rojo,
es porque usted todavía no se ha suscrito. Suscríbase al canal. Y estoy haciendo una campaña, ayúdenme con sus familiares y amigos a buscar 12 personas que se suscriban al canal y así crecer y llegar hasta el 1.000.000 de suscriptores. Únase a la campaña, por favor, e invite a su familia para que se suscriban al canal. Y por último, les recuerdo la campaña de $1 para la evangelización. Mis hermanos y mis hermanas, queremos seguir produciendo programas de evangelización. Queremos, mis hermanos y mis hermanas, seguir predicando la palabra del Señor, llevar el evangelio a todas las naciones, pero necesitamos de su ayuda. Únanse, por favor, con $1 para la evangelización. ¿Cómo lo pueden hacer llegar? A través de PayPal, a través de las cuentas bancarias que aparecen en pantalla o en la descripción de los videos, o a través del medio que ustedes deseen hacerlo, pero por favor, únase a la campaña $1 para la evangelización. Ahora, mis hermanos, quiero despedirme impartiendo la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.